FM 89.1, Radio Universidad. Lo decíamos, hoy es el día del fonoaudiólogo y vamos a saludar a alguien muy, pero muy importante y muy destacado en este rubro, porque bueno, hablábamos también al comienzo del programa, qué poca atención a veces le prestamos a una herramienta tan importante como es nuestra voz, ¿no? Y que muchos utilizamos para trabajar, para el día a día. Y también la pandemia ha dejado muchas secuelas, porque, bueno, también la utilización de dispositivos o de trabajar remotamente hizo que muchos a veces perdiéramos la noción, ¿viste? Al estar con auriculares, cómo tenés que proyectar la voz, ¿sí? El gritar y a lo mejor no darte cuenta. Pero bueno, ¿qué pasa también con profesiones como la docencia? Hablábamos de los call centers. Así que vamos a estar hablando de todo esto, pero primero le vamos a decir feliz día a Débora Gutnick, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Débora? Aquí Guillermo, Marina y Andrea Landi te saludamos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el saludo, por el llamado, por preocuparse por el tema de la voz, que es verdad que no se le da la importancia que tiene, lamentablemente. Bueno, pero por suerte hay gente como vos, como Marita Dalmazo, que también la tenemos aquí, y tantas otras profesionales que se ocupan desde esta ONG o asociación a la que pertenecen de fomentar, ¿no? Y divulgar un montón de cuestiones relacionadas con esta herramienta, ¿no? Que es nuestra voz. Así es, sí, así es. Somos apasionadas del trabajo con la voz. Es un trabajo artesanal, no es rutinario, aunque pareciera que lo es, pero no es rutinario, y es increíble lo que se puede llegar con un buen entrenamiento, sobre todo para quienes trabajan con la voz, ¿no? La voz la necesitamos todos, sí, claramente, todos. Sí. En cualquier profesión, en cualquier ocupación y para la vida, para poder transmitir nuestros sentimientos, nuestras ideas. Y para aquellos que nos están escuchando, Débora, ¿es lo mismo fonoaudiólogo que foniatra? En realidad sí, se toma como lo mismo. Foniatra originalmente son los médicos que se dedican al trabajo de los trastornos del habla, el lenguaje, la voz. Entonces, en general, cuando se habla de foniatra, se habla de un médico, pero la gente, claro, siempre fue más fácil decir foniatría que fonoaudiología. Claro, entonces, viene ya más complicado. Pero bueno, claro, el ahorro de movimientos. Débora, y bueno, yo decía, ¿no?, que la pandemia también trajo otras consecuencias que quizás también vos como profesional y otros colegas empezaron a notar. Empezaron a ver consultas diferentes porque, bueno, tanta plataforma, esto de trabajar desde casa, remotamente, pero donde tuvimos que también usar otras herramientas como los auriculares, que no permiten que a lo mejor escuches cómo está saliendo tu voz. ¿También nos provocaran problemas con la voz? Sí, hubo gente, básicamente las consultas pueden ser similares, ¿no? Respecto de las consultas que nos llegan son personas que empiezan a sentir algún tipo de molestia que les dificulta desempeñar su trabajo con normalidad. Entonces sí apareció mucha gente con fatiga vocal, con patologías de la voz, con nódulos, etcétera, personas que antes no habían, que se ocupan de, por ejemplo, docentes que a lo mejor antes no habían tenido dificultades y a partir de la virtualidad empezaron a aparecer dificultades vocales. Y casi diría yo, no tengo ninguna estadística hecha, pero que diría que se equipararon las dificultades vocales por el uso del barbijo y por la virtualidad, porque tal como dijiste vos, en la virtualidad, si usamos los dos auriculares, que nuestra recomendación siempre es usar uno solo para tener monitoreo de la voz, claro. Si usamos los auriculares no nos escuchamos y gritamos. Y otras veces sí nos escuchamos, pero no estamos registrando que estamos gritando, como si quisiéramos que nuestra voz llegue a la casa de la otra persona. Claro. Entonces, y nombraste recién ahí, Débora, una serie de patologías que obviamente tienen diferentes grados de gravedad. Hablaste de nódulos, de fatiga. Bueno, a ver, ¿cuándo hay que hacer una consulta y cómo podemos distinguir que estamos teniendo algún problema? Que algunos pueden ser reversibles y otros no tanto, pero que si no le prestamos atención podemos provocar un daño permanente. Sí, así es. En realidad los signos de alerta son a los que no se les da bolilla, y hasta que no aparece una disfonía importante la gente no consulta, porque siempre decimos las disfonías no duelen. Y los signos de alerta pueden ser
ardor al hablar o después de hablar, picazón al hablar o después de hablar, la sensación de fatiga, de no tengo más ganas de hablar, no, gente que llega a su casa y dice no quiero hablar, entonces termina ocupando su voz en su trabajo y en lo social y en su familia, pobres se quedan aislados, pero básicamente el ardor, la picazón, la sensación de no querer hablar más, carraspeo frecuente, las personas que hacen muchas veces ese golpecito entre las cuerdas vocales, que ese golpecito puede decir que hay un comienzo de nódulos o puede ser también un signo de reflujo que también afecta. Claro. Débora, Guille te saluda, ¿cómo estás? Hola Guille, ¿cómo estás? Bien. Para aquellos que trabajamos con la voz, estamos todo el día hablando y demás, ¿hay algo, no me refiero a algo químico, sino algo natural como para poder prevenirlo? No sé, qué sé yo, se me ocurre pensar porque capaz que es lo primero que a uno le da, ¿no? Un tecito con miel o eso, o eso es contraproducente. No es contraproducente, pero tampoco es efectivo cuando la disfonía aparece por mal uso de la voz, claro, o por abuso de la voz. Uh-huh. Algo natural que todos tenemos que tener y está casi al alcance de la mano de todos, el agua. Ajá. Mantenerse hidratado, tomar de 2 a 3 litros de agua por día, mantener la hidratación de las cuerdas vocales, siempre hago la misma aclaración, el agua no pasa por las cuerdas vocales. El agua va al aparato digestivo y después el cuerpo se ocupa de distribuirlo a los tejidos que lo necesitan, uno de ellos las cuerdas vocales. Entonces, si yo mantengo hidratadas mis cuerdas vocales, voy a reducir el esfuerzo que hacen al hablar. De todas maneras, hay otras cosas, ¿no? Buena alimentación, tratar de dormir de 7, 8 horas por día, y a ver, el té con miel te puede ayudar si estás con un ardor de garganta o dolor de garganta, esa faringitis, donde la parte más de la resonancia de la voz está afectada. Claro, un té con miel te va a aliviar esa sensación, pero si estuviste gritando en la cancha y te quedaste difónico, te podés tomarte todos los té con miel que quieras y vas a seguir difónico hasta que tus cuerdas vocales se recuperen. ¿Y la temperatura del agua, Débora, cómo tiene que ser? ¿Está bien tomar agua fría? Mira, hay digamos, posiciones encontradas al respecto. Hay toda una corriente que dice que, bueno, el agua fría ayuda a desinflamar, no porque pase por las cuerdas, pero pasa al ladito, entonces esa sensación de fresco alivia. Yo creo que es un tema muy personal. Hay gente que el agua fría inmediatamente le afecta a la voz, y hay otros que no. Tampoco sirve tomar muy caliente. Claro. Y Débora, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que trabaja en un ambiente ruidoso, como por ejemplo, no sé, un docente con 30 chicos hablando, que tienen, a lo mejor elevan la voz para sobrepasar por encima de todas esas voces? Claro, no les queda otra. Que no les queda otra. ¿Qué consejo le darías para cuidar la voz? En primer lugar, tienen que hacer la consulta con un médico otorrinolaringólogo, tienen que controlar sus cuerdas vocales por lo menos una vez al año. O antes, si es que tienen alguna disfonía que aparece, que tiene 10, 15 días de evolución. Y además hay que hacer entrenamiento vocal, hay que hacer un entrenamiento que es un entrenamiento específico, distinto, particular, dependiendo qué tipo de uso vocal haces. No es lo mismo una docente, por ejemplo, tomando tu ejemplo, no es lo mismo una docente de los primeros años de jardín, de la inicial, que una docente de primaria, que una docente de universitario o secundario. Tiene cada uno su especificación en el uso de la voz, en el desgaste, en la carga vocal. No es lo mismo vos, una locutora en el piso, que si tuvieras que salir a hacer un móvil. Claro. Entonces, sabiendo qué tipo de trabajo vocal, a qué estás expuesto, a la cantidad de horas, al tipo de ambiente ruidoso, etcétera, uno, en el entrenamiento vocal aprende a usar la voz de la mejor manera, con el mejor rendimiento y el mínimo esfuerzo, y también aprende a tener herramientas que le ayudan a compensar el esfuerzo. Quiero decir, es como cuando vos te duele la cabeza y te tomás un ibuprofeno, ok, ya sabes que el ibuprofeno te calma el dolor de cabeza. Para la voz hay ejercicios puntuales que me ayudan a que si yo hice esfuerzo y me siento de determinada manera, puedo hacer tal ejercicio, pero eso lo tenés que aprender. Claro.
¿Y qué pasa ahora que viene el frío, no? Que a lo mejor mucha gente se levanta temprano a la mañana y toma este aire frío, después está con dolor de garganta. Además de, no sé, abrigarse, ¿tiene que tener alguna otra, tiene que pensar en algo más? Y el barbijo viene bárbaro para eso a la mañana. Hay que dejárselo ahora el barbijo cuando uno sale a la calle para poder respirar el aire y que no entre tan frío. En realidad también es lo mismo, es muy personal. Vos no sé si viste que hay gente que en pleno invierno anda de manga corta, por ejemplo. Claro, yo los veo y ya me da frío solo de verlos. O gente que hace calor y está muy abrigada. Eso es muy personal y básicamente sí lo que les puedo aconsejar si trabajan con la voz es no hablar en la calle cuando hace frío y sobre todo si hay viento, porque más allá de que yo me pueda poner un pañuelito en el cuello que me mantiene calentito el cuello y la garganta y la laringe, yo estoy hablando y cuando hablo estoy respirando por la boca, entonces en ese hablar y respirar por la boca el aire me entra frío y seco. Bien. Débora, ¿y están haciendo alguna actividad, no desde bueno, la organización a la que perteneces? Que recordemos que si uno quiere buscar información sobre todo esto que estamos hablando, ¿dónde lo puede hacer? ¿No? Ahí están, hay muchos profesionales muy reconocidos que también, ¿no?, nos pueden ayudar a recordar y a concientizar que, como bien dijiste, hay que hacerse chequeos, ¿no? Más allá de que cuando uno escucha algo raro o te está sintiendo que hay alguna consecuencia, también debe hacer una consulta, pero podemos trabajar en la prevención. Totalmente, esa es la idea y ese es el objetivo. La Sociedad Argentina de la Voz tiene una página que es www.savcorta.org.ar y después el Instagram que es @Sociedad de la Voz. Ahí hay algunas, se pueden contactar con nosotros si tienen alguna consulta. No hacemos consultas clínicas, no hacemos atención a pacientes, pero podemos orientar, hay un listado de profesionales en la página y actividades hacemos todo el año. Ahora, el 28 de mayo, por ejemplo, vamos a hacer una actividad sobre la voz transgénero con unas colegas, una colega chilena y una colega argentina de La Plata y un médico. ¿Cuál sería, no, el objetivo de poder, no, dedicar a una conferencia a la voz transgénero? Porque ¿cuál sería, no, a qué hay que prestarle atención para tomar, no, esto como tema? Bueno, las personas trans necesitan un abordaje integral. Uno de los aspectos que hay que abordar es el tema vocal. Mirá. Entonces, el tema vocal es bastante complejo, y ahí, van a intervenir claramente el efecto de las hormonas, por ejemplo, y, una evaluación otorrinolaringológica, y si fuera necesario, sobre todo en las mujeres trans, el trabajo fonoaudiológico, en las varones trans, es decir, las mujeres que se perciben como varones y quieren transitar a ser varones, generalmente con la carga hormonal que van recibiendo pueden resolver el tema vocal. La voz nos identifica. Claro. Entonces, de hecho, el nombre del taller es Mi Voz y Yo, Identidad Vocal. Me encantó. Esto va a ser entonces el 28 de mayo. Sí, eso va a ser el 28 de mayo. Obviamente es una actividad arancelada. La Sociedad Argentina de la Voz es una sociedad sin fines de lucro y necesitamos que ingresen fondos para poder mantenernos. Claro. Perfecto. Bueno, Débora, aquí quedamos a disposición cuando quieran difundir cualquier actividad. Buenísimo. Y la verdad que nos encantó charlar con vos. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse, muchas gracias por el saludo y por la disposición. Les mando un beso enorme y feliz día para ustedes. Ahí también. Está, feliz día para los que nos cuidan todo el tiempo, cuidan esta herramienta tan preciosa que tenemos que es nuestra voz. Débora Gutkin, es licenciada en fonoaudiología. Y es así como grosa. De las grosas, ¿viste? Así como la tenemos acá. Acá también tenemos a Marita Dalmazo, pero ellas trabajan también mucho juntas. Y esto, es verdad, cuando uno piensa en un chequeo, no piensa en hacerse un chequeo de las cuerdas vocales, ¿no? Y ver cómo estás, porque es realmente muy importante. Y más que nada, si tenés esto como herramienta de trabajo, más allá de que la voz la utilizamos todo el tiempo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.